A todos. Dios bendiga a la iglesia en esta hermosa noche. Nos sentimos contentos, regocijados. Que Dios nos permite, amados, estar en este lugar con el propósito único, amados, de adorar su nombre, ¿verdad? Y de escuchar esa palabra hermosa que viene tal vez a través de mis labios. Eres el Señor, amados, quien nos habla cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Quiero invitarlos, amados, a que abran su Biblia en Efesios capítulo 4, el versículo 27. Dándole gloria al Señor, amados. No deje morir esa alabanza a nuestro Dios. Porque hemos venido a glorificar su nombre, jóvenes también. Señor. Hay que aprender a adorar a Dios desde jóvenes. Gracias, Jesús. Efesios 4, 27. Un texto muy cortito, pero que tiene un gran contenido, amados, para la iglesia del Señor. Cuando todos lo encuentren, me dicen un amén, amados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, leemos la palabra, y dice así: ni deis lugar al diablo. ¿Lo leemos todo? Sí. Ni deis lugar al diablo. Hermano pastor, por favor, y una oración. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. En esta noche te suplicamos que esa palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, esa palabra que edifica, que cambia, que transforma, que confronta, Padre, tú nos hables a través de ella. Esa palabra viva y eficaz, esa palabra de poder, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate y usa a tu siervo en esta noche, Padre eterno, hablando a las vidas de cada uno de los que estamos acá presentes. Háblanos de acuerdo a nuestras necesidades. En el nombre precioso de Jesús, glorifícate de una manera muy especial en el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros te daremos siempre toda la honra, la gloria y la alabanza debida a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La palabra de Dios dice en esta noche, amados: ni deis lugar al diablo, ¿eh? Ni deis lugar al enemigo. Los descuidos son peligrosos, ¿verdad? Los descuidos son fatales. ¡Aleluya! En cierta ocasión me contaba a mi jefe, unos días de estos, que pues, usted sabe que nuestro trabajo es en las alturas, amados. Y en cierta ocasión dice que él estaba en un proyecto, estaban como a unos 30 pies de altura, y estaban trabajando, amados, en un andamio que había que subirlo a mano. Y el problema es que cuando... Voy a quitar el micrófono un momento, amados. Cuando el andamio va subiendo, amados, a veces las tablas, algunas van quedando así. Y en ese transcurso, a veces las tablas se destraban. Y en un momento dado, amados, un muchacho andaba trabajando allí y no se fijó que estaba una tabla movida. ¿Qué pasó? Que aquel muchacho, amados, se cayó. Aparte de la altura, había otro peligro, ya que esos andamios a veces se ponen unas patas como de esta altura, de este pico, y a veces no se les pone ninguna protección. Cuando el muchacho se cayó, amados, dicen que la pata esa del andamio se incrustó acá. Ahí se quedó. Ahí murió. Los descuidos son peligrosos. Los descuidos son fatales. Sí, Señor, aleluya. A veces quizás en la cocina las hermanas cocinando no se fijan y el cuchillo, en vez de dejarlo con la manija para allá, lo dejan volteado, ¿verdad? Y a veces se levantan en el oscuro queriendo comer una manzana y empiezan a tocar. Y de repente el cuchillo perforó la mano. Porque así escondida se quería comer la manzana. Manejando. Los descuidos son peligrosos. Amén.
cayó un mensaje y el mensaje nos dio tentación de contestar. Un segundo, amados. El de adelante frenó, agarramos el teléfono, cuando venimos a ver, estamos allá. Y no solo salimos dañados nosotros, sino que también dañamos a aquellos que están enfrente de nosotros. ¿Por qué? Porque un descuido puede hacerle la diferencia entre la vida y la muerte. Así también, amados, todo soldado cuando va a una guerra necesita andar despierto. No solo fijarse con sus ojos en el frente, sino que también necesita, gracias mi hermana, necesita fijarse a dónde pisa. ¿Por qué? Porque a veces el enemigo excava y pone minas, pone granadas. Y si le va bien, le vamos a echar un pie nomás. Pero si le va mal, ahí murió. Porque un descuido es peligroso. Usted y yo, amados, por si se le había olvidado, les recuerdo que estamos viviendo una guerra. Una guerra espiritual. No malinterpretemos las cosas. Es una guerra contra espíritus que muchas veces se apoderan de las personas que no tienen a Cristo y los usa no para traer bien a nuestra vida, sino que para servir de tropiezo en los trabajos, aún allá en las calles, amado. ¿Cuánta gente está suelta hoy en día manejando como locos? Cruzándose las luces en rojo, sin importarle si viene otro carro allá con una familia y lo va a matar. Un descuido es terrible. Tenemos un adversario. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:8 que nos mantengamos listos, amados, porque nuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y la palabra de Dios en esta noche nos está aconsejando: no deis lugar al diablo. Porque la menor ventanita que nosotros le abramos de nuestra vida al enemigo, el enemigo va a entrar y como una serpiente astuta, amados, se va a meter en nuestra casa y no vamos a sentir cuando lo tengamos adentro. Porque las serpientes, yo no sé, usted si allá en su rancho así era, pero en mi casa una vez, en cierta ocasión, andaba colgada una serpiente en el techo y ni cuenta nos habíamos dado. Hasta que estaba ya hacia abajo. Así es el enemigo, silencioso. No nos damos cuenta. Pero una ventanita le abrimos de nuestra vida, amado, y va a entrar y va a empezar a destruir nuestra vida. Podemos tener 5, 10 años, 15 años trabajando en la obra del Señor, pero una ventanita que le abremos al diablo y nos va a destrozar, amado. Y esos 15 años van a quedar tirados a la basura. Porque caer no cuesta. Levantarse, hermano, es el problema. Y la palabra de Dios nos aconseja a tiempo y afuera de tiempo, jóvenes también. No deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque él no duerme. El cristiano a veces no dormimos, amados. Y me echo en cuenta porque a veces me ha pasado también. A veces nos dormimos en nuestros laureles. Reforzamos nuestra casa por acá, pero por este lado se debilitó nuestro hogar. Hablando espiritualmente. Nuestra vida. Mire, y si nosotros nos descuidamos, amados, en primer lugar, lo que va a hacer, va a destruir nuestra familia. Dice la palabra que el rey David, amados, un ejemplo claro de ello,
Se le había llegado de cumplir con la misión que como rey él tenía que hacer. Pero ¿qué pasó? Se quedó a descansar, dice. Se descuidó de su obligación. Se descuidó lo que él tenía que hacer y se quedó a dormir. Pero nuestro adversario, él no duerme. Y dice que se levantó. Bien relajado, ¿verdad? Oh, qué bonita tarde. Qué bonito día. Qué bonito el día. Qué bonito el día. Qué hermoso. Y de repente pegó el ojo, ¿verdad? Ay, ¿qué veo? ¿Qué veo? ¿Quién es? ¿Qué veía? El diablo es astuto, iglesia. El pecado lo pone bonito, lo pone hermoso. Y si no estamos firmes en Cristo, vamos a ceder. Y David, ¿qué pasó? Haciendo las cosas cortas, se comió a Betsabé. Lo quiso borrar todo él. Él pensó que nadie lo había visto. Y si él quería, él podía matar a aquellos siervos que le sirvieron, ¿verdad? De cómplices. Pero como los cómplices tenían miedo a morir, guardaron silencio, nadie los vio. Nadie me vio, dijo el rey. Pero se le olvidó que allá arriba está el que todo lo ve. Que aún en el oscurito no se cantan coritos. Que por más que usted y yo queramos engañar al hombre, al pastor, a los diáconos, a los líderes de la iglesia, pero Dios jamás va a ser burlado. Como lo dice el libro de Gálatas. No es rey. No. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si el hombre siembra para vida, va a cosechar vida. Pero si el hombre siembra para muerte, va a cosechar muerte. Y es lo que hizo el rey. A veces nos descuidamos de nuestras obligaciones como padres de familia. Nuestras obligaciones espirituales. A veces somos buenos padres en lo material. Trabajamos duro, 12, 15 horas al día. Pero ¿qué de nuestra vida espiritual? Nos dormimos en nuestros laureles. David dijo, no pasa nada. Y viene la respuesta de aquel pecado. Sale preñada la mujer. Porque Dios no puede ser burlado, iglesia. Y él empezó y dijo, ¿y qué pasó? Mató a aquel hombre, se quedó con la mujer y dijo, aquí está el asunto arreglado ya. Por todo lo que nosotros hagamos, va a haber una recompensa. Si trabajamos, no trabajamos de gratis, ¿verdad? Si hasta el mismo Dios, por todo lo que usted y yo hacemos aquí, Él va a haber un día que nos va a premiar también. Ahora, el rey, amados, de lo que él había sembrado, ahora iba a cosechar. Porque vino el Señor, amados, y mandó al profeta Natán. Y usando una como parábola en aquel tiempo, David él mismo se dio el veredicto. Pero Dios en su misericordia le perdonó el mismo veredicto que él se había dado. Pero sí le dijo, mi espada nunca se va a apartar de tu casa. Y si usted quiere ir conmigo a 2 Samuel, capítulo 13, verso 10 al 12, vamos a ver lo que David cosechó de aquel descuido que él tuvo. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Abra su Biblia, mi amado. Leamos la Biblia un momento. Segunda de Samuel 13, verso 10 al 12. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice así. Entonces Amnón dijo a Tamar,
trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba, no a la mesa. Se las llevó a la alcoba, es decir, a la cama. Porque aquel pícaro se había enamorado de su media hermana. Pero se había enamorado hasta tal punto que la deseaba, la codiciaba. Y el deseo de él no era un amor puro, era simplemente un deseo sexual que él tenía de su hermana. Imagínense. Y viene este perverso, amados, y finge estar enfermo. Y su deseo cuando él estaba enfermo era que, ay, que mi hermana venga y me cocine algo y que me lo traiga a la cama. El diablo es astuto, iglesia. El diablo, si no te va a llegar de esta forma, te va a llegar de otra forma. Señor, aleluya. Pero nos va a llegar a nuestra vida tarde o temprano con tentación, con ofrecimientos. Y vino, amados, y dice así el versículo 11: y cuando ella se las puso delante para que comiese, la agarró, dice, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía. Miren qué perverso, todavía reconociendo. Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, le dice, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Mire qué terrible. Cuando le damos un lugarcito a Satanás, hermano, él no pierde tiempo. Él destruye hogares, destruye familias. Y viene Amnón, amados, y viola a su misma hermana. Y ahí se hubiera quedado todo, no. Pero esta media hermana tenía un hermano de padre y madre llamado Absalón. Y él se dio cuenta del asunto al ver a su hermana. Y vino él y buscó ocasión, ¿para qué? Para matarlo. Y lo logró. Y todo esto de que vino, amados, de un día de descanso que se quedó el rey allá. Gloria a Dios por los padres que presentan sus hijos en oración, que se sacrifican por ellos. Porque un descuido, iglesia, el diablo no lo va a desaprovechar. El enemigo es terrible. El enemigo mete a esposos en adulterio, a esposas en adulterio, jóvenes fornicando. Aún dentro de las mismas iglesias hay jóvenes que están fornicando. ¿Y será que Dios no los mira? Dios lo mira. Y por eso usted de vez en cuando ve cuenta, oh, se va a casar tal joven y tal jovencita, oh, qué bueno, qué bueno. Y a los 3 meses de que se casaron, ¡pum!, dio a luz. ¿Qué pasó? ¿Fue un milagro del Espíritu Santo o qué pasó allí? No, ya se habían comido el pastel. Y por eso a veces Dios castiga. ¿Saben? Porque la torta ya se la habían comido, pero no le habían dicho a la iglesia. Pero Dios ya se había dado cuenta. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Todo pecado oculto, tarde o temprano, Dios lo saca a la luz. Porque Dios es Dios en la tierra y Dios en el cielo también. Y Dios no puede ser burlado. Mire, el enemigo es terrible. ¿Y qué pasa, amado, cuando hay ese problema? Quedan los hijos abandonados. Y por allí la mujer, pero se aguantó. Buscó otro marido. Y viene aquel perverso que ahora llega, empieza a maltratar a los hijos de aquel otro perverso.
Y a veces termina hasta violando hasta a esos niños. Porque una ventanita que le demos al diablo no la va a aprovechar, iglesia, no la va a desaprovechar. Por eso la palabra de Dios nos dice esta noche: no des lugar al diablo. Aleluya. Porque si no dormimos, nos va a castigar, nos va a destruir, iglesia. Hay necesidades en nuestra vida, Dios las sabe. Todos tenemos necesidades, el soltero por soltero, los casados por casados también. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas nuestras necesidades Dios las va a añadir. ¿Sí? Concentrémonos en servirle a Dios, concentrémonos en cantar, en leer la palabra, en orar, hermano, que es lo que Dios, Él ya conoce lo que usted y yo necesitamos. ¿Sí? Dios no es sordo, Dios no es ciego. Él vino a esta tierra hombre. Vio que su misma madre necesitaba de cuidarse, y por eso cuando Él moría en aquella cruz le dijo a Juan: he aquí tu madre. Él sabe que usted y yo necesitamos cuidado. Pero sobre todas esas necesidades, tiremos eso, hermano, y sirvámosle a Él con todo nuestro corazón. Porque todo aquel que usted y yo necesitamos, tarde o temprano, Él nos lo va a dar. ¿Sí? Él nos lo va a dar. Pero no nos aceleremos tomando decisiones apresuradas. Porque una decisión apresurada, amados, nos puede llevar a la quiebra espiritual. ¿Qué pasa cuando quedan hijos abandonados? A veces agarran un arma y van a hacer una matazón. ¿Por qué? Porque les da celo ver a otros niños que sus padres los van a recoger a las escuelas. Y como ellos nunca tuvieron ese cariño de niños ni de jóvenes, no les gusta ver. Agarran un arma y van a hacer lo que usted y yo muchas veces nos hemos dado cuenta, tristemente: hacer matazón de niños. Hay prostitutas, hay matrimonios que son separados. ¿Sabe por qué? Porque como aquel jovencito, aquella jovencita no se le enseñó a lidiar con los problemas de la vida, cuando él viene a enfrentarlos, no tiene forma, no tiene cómo, no tiene armas. Cuando hay una discusión entre la esposa y el esposo, a veces lo que hace mejor agarrar una navaja y entre ellos se matan. Porque como no han sido instruidos, no tienen armas ellos. Por eso dice la Biblia: no des lugar al diablo. Porque el menor espacio que le demos nos va a destruir. Y Él es especialista en destruir familias. Él es especialista en destruir hogares. ¿Por qué cree que anda tantos hombres allá afuera? Porque esa gente no ha sido instruidos a saber enfrentar los problemas que a nuestro diario vivir a veces aparecen. Pero nosotros como cristianos, gracias a Dios, tenemos la palabra que nos instruye, ¿verdad? Palabra viva, predicadores, hermanas que aconsejan y nos enseñan muchas veces a saber tratar las cosas, y que la tormenta, por más dura que se vea, va a tener su fin. ¿Sí? Voy a tratar una semana, un mes, un año, pero va a terminar tarde o temprano esa tormenta. Aleluya. Y de alguna manera, mire, y otra, si hay familias destruidas, las iglesias son golpeadas también. Porque de una u otra manera, amados, las iglesias son golpeadas. Cuando Satanás separa una familia, si aquellos eran líderes o algo, la iglesia es golpeada. Y eso es lo que el enemigo quiere. Desde el principio, destruir toda obra buena que Dios ha hecho. Destruirla. Nomás hizo Dios a Adán y Eva. Mire, a los animales no dice que Él se les presentó, vea que no. No, allá estaban los animales, no tenían vida, no tenían alma. Pero nomás hizo Dios, creó a Adán y a Eva. Aquí voy, dijo, a esto sí. Y así a través de los tiempos ha venido tratando
de boicotear la obra de Dios, la obra perfecta del Señor. Estando Jesús, amado, allá en el desierto, dice la palabra de Dios, que no le tuvo respeto el enemigo. Venía el Señor de 40 días de ayuno. ¿Y qué hizo Satanás? Ay, dijo, bueno, ya ayunó 40 días. No, a este no me le acerco. No, hermano, llegó y le dijo, Él está pendiente de tus necesidades también. Y así como Dios las escucha, también el enemigo. Y si no sabemos esperar, a veces nos vamos a equivocar. Oh Dios, gracias por lo que me diste. A veces no es de Dios lo que viene a nuestra vida. Mucho cuidado, iglesia. Dice la Biblia que Jesús, ¿qué pasó? Le dio hambre. Y vino el enemigo. Aquí voy yo. Se le presentó. Oh, le dijo, tú tienes poder. Tú tienes poder. Haz que esa piedra se convierta en pan, le dijo. Mira, el enemigo es astuto, hermano. Tú eres cristiano, ¿verdad? Tú eres cristiano, sí. ¿Y por qué dices malas palabras? De vez en cuando te salen unas domingueras por ahí. Y mírenlo, y es cristiano. El enemigo es tremendo. A Jesús no lo respetó. ¿Cuánto más a nosotros, hermano? ¿Cuánto más Él va a tener algún respeto hacia nuestra vida? Por más que ayunemos, oremos, cantemos, vengamos a la iglesia, tarde o temprano va a llegar. O sea, Jesús no lo respetó. ¿Va a respetar al pastor? No lo respeta. ¿Va a respetar a los diáconos? No lo va a respetar. ¿Por qué? Jesús lo dijo, San Juan 10:10. El ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Para eso ha sido Él creado, desde que Él se rebeló contra Dios. Destrucción. Eso es lo que Él hace. Y si nosotros le damos lugar, no va a hacer pedazos, hermano. Oh, hermano, es que yo sé toda la Biblia. Yo leí la Biblia, hermano, todo el año ya la leí. Es más, la voy a volver a leer. Pero ¿qué aprendimos de eso? Mejor prefiero leer un versículo y tratar de entenderle y sacarle a ese versículo, para que toque mi vida y me quebrante cuando la estoy leyendo. Gloria a Jesús. Un lugarcito que le damos al enemigo va a destruir nuestra familia. Señor. Va a destruir nuestro matrimonio, iglesia. Porque allá afuera andan hombres carnales sueltos, andan mujeres carnales sueltas, amado. Y si usted y yo no estamos preparados espiritualmente, ahí va a venir el resbalón. El enemigo destruye familias. En segundo lugar, el enemigo destruye ministerios también. ¿Sí? Al enemigo no le importa. Judas andaba con el Señor. Judas había visto lo que el Señor había hecho. Levantar muertos, sanar enfermos, convertir el agua en vino. ¿Qué no había visto Judas, amado? ¿Vio cuando Jesús alimentó a aquellos 5,000 personas? Cuando llamó a Lázaro, ¡Lázaro! Ven fuera, mi hijo. Judas lo vio. Él había sido testigo. Sí, amén. Te adoramos, Jesús. El enemigo puede llegar. Y por eso él, miren, ahora vemos que muchos pastores, amados, están entregados a la doctrina de la prosperidad. Porque han hecho la palabra de Dios a un lado. Están dando nomás consejerías que vienen de sus propios labios, de su propia sabiduría. Señor. Y por eso ahora ministerios hermosos, amados, donde se predicaba la sana doctrina, ahora se ha perdido todo eso. Y lo que se ve allí parece que son ¿cómo se dice? Carnavales. Bailarinas por todos lados, ¿verdad? Levantando banderas, manos, luces de todos colores, parece una discoteca. Usted sabe, uno que anda en una cochinada. Cantan 2 horas y tal vez por allá sale un versículo de la Biblia. No hay palabra de Dios. ¿Y qué es lo que edifica al hombre? La palabra.
Por eso decía el rey, el mismo rey lo reconocía. Lámpara es a mis pies tu palabra, decía. Y lumbrera mi camino cuando estoy en la oscuridad. Señor, aleluya. Sí. Porque el enemigo es astuto. Un descuidito que el joven le da, se va a meter en esa vida. Un descuidito que le demos y va a destruir ese ministerio de cantar, ese ministerio de ser músico, ese ministerio, amado, que trae el joven para un pastorado. Quién sabe, está de misionero, ¿verdad? Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Ya. Mira, ahora vemos los muchachos, ¿sabes? Todos apenados. Pero el día de mañana, cuando tengan un verdadero encuentro de corazón con Dios, Amén. usted no sabe lo que usted va a resultar de allí. Un pastor firme, estable, predicando la sana doctrina. Porque usted y yo no crea que vamos para jóvenes. No, ¿verdad? Usted y yo vamos para el cielo. Una vez se la dio tu color. Sí. Y si Cristo tardara, estos jóvenes que están hoy, amados, Amén. ahí va el día del evangelio bien cargado ya, con más delirio grupal, ¿verdad? Sí, bueno. Sí, para que ustedes no me malinterpreten. Porque el enemigo destruye ministerios, grupos musicales, los ha derrumbado, amados. Porque hubo como un desacuerdo ahí entre ellos. Y uno, el cantante, arropa allá, el bajista arropa allá, el baterista llevó todos los churumbos para allá. Y olvídese, hermano. Por eso dice la palabra de Dios en Gálatas 5:9, que un poco de levadura leuda toda la masa. Basta un desacuerdo pequeño y va a destruir un ministerio. Porque el adversario no necesita tanto. Y si no, se lo voy a poner de ejemplo. Eche azúcar en una bolsa y con una aguja, amados, hace que usted costura, hágale un hoyito y va a ver si el azúcar no va a empezar a salir por ahí. Y poco a poco va a empezar a perforar y a hacer mucho más grande aquello. Así es el enemigo. El enemigo necesita una ventanita de nuestro corazón, iglesia, y nos va a destruir. No importa que hermano Emilio predique, que toque, que cante, que haga lo que quiera él, pero una ventanita que le dé al enemigo y lo va a hacer pedazos. Va a hacer pedazos mi familia. Y yo sé que la iglesia va a ser golpeada también de alguna manera. Por eso, por más cosas que Dios nos dé, amados, talentos, dones, no nos sintamos unos mayores que otros. Es más, sintámonos que somos los más bajos. Los más bajos de la iglesia. Porque es ahí donde Dios se glorifica. Aleluya. Cuando usted y yo nos rendimos a sus pies. Bendito sea Cristo, aleluya. Porque mire, eso de tener, pues, oh, hermano es presidente, qué bárbaro, hermano, como la autoridad ese hermano es presidente, mire, hasta cuando da los anuncios, Señor Jesús, se tiembla la iglesia. Jesús de Nazaret. Pero usted no sabe que ese presidente recibe críticas. Ese presidente es atacado también por Satanás. ¿Sí? Y sobre todo ese presidente tiene lo que es, no es privilegio, es una obligación. Privilegio se les dice, pero en sí ¿qué es? Es una responsabilidad. ¿Sí? Oh, hermano, Dios, gracias por el privilegio que tengo. Es un privilegio, pero a la vez es una responsabilidad. Hay que cumplirla. ¿Por qué? Porque los ojos de los demás están sobre él. Y por eso tenemos que tener cuidado de no darle lugar al enemigo. Porque él no va a desaprovechar, hermanos. ¿No? ¿Qué pasa cuando usted toma un plato ahí de sopa o caldo caliente? Y es veranote, hermano, ahí cuando está como en 80 grados.
A ratito empieza a ver que ciertos vecinos o vecinas empiezan a ver. ¿Verdad? Y empieza usted. Ya no disfruta aquello, ¿verdad? Porque ahí andan. Así es el enemigo. Que aunque usted huela a Cristo, amado, Él no lo va a perdonar. Usted se descuida y va a empezar a obrar. Gloria a Dios. Aleluya. Va a empezar a minar aquella vida. Sí. No le importa que usted ayune, que usted ore. No. A veces son los que más atención les pone Él. Porque el que no ora, el que no ayuna, el que no viene a la iglesia, no, ese ahí lo tengo bien a gusto, ya está bien. Va a venir Cristo y ahí te vas a quedar pelado, sentado. ¿Sí? Sí, acá quietecito, era bonito, te ves, mira, bonito, hasta goles bien bonito. Le. Está cansado. Te duele la varice. Era el río, Macaterén, con ese frío, ¿para qué vas a salir aquí? Oh. Pero el enemigo no vas a aprovechar. Métete a Facebook. Métete a Facebook. En Facebook. Y de repente se cruzó por allá Chiplín, el exnovio que tuvo, ¿verdad? O la exnovia, la chuntilla le vamos a poner. Y la chuntilla. Sí, no, la chuntilla, vamos a ver cómo está la chuntilla. Bien, o el Chipilín, a ver Chipilín, dice. Chipilín, a ver cómo se puede este Chipilín peludo, pelado. ¿Ah? Orégano, ya vamos a matar una libra de especias. Y en vez de estar en la iglesia, ahora está poniendo su mente a trabajar. Y después el Chipilín ya no solo lo ve en Facebook, sino que ahora el Chipilín lo encuentra en el trabajo con otro nombre. Porque una ventanita que usted y yo le demos, hermanos, no va a ser pedazos. No. Y a él no le importa que usted tenga 20 años sirviendo a la iglesia, 10 años, 5 años. No. No le importa que sea diácono. No. Son los primeros que él quiere derrotar, porque son los pilares de la iglesia. Por eso tenemos que tener cuidado y no dormirnos en nuestros laureles. Porque él, aparte de destruir familias, él puede destruir ministerios también. Y en tercer lugar, mire, amado, el enemigo es capaz de destruir imperios también, reinos. ¿Sí? Y se lo voy a mostrar con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Daniel, ahí el capítulo 5, que se encontraba Belsasar, ¿verdad? Y dice que hizo una fiesta, y un party, hermanos, hizo una fiesta, una pachanga, vamos a la pachanga. Hizo la fiesta y dice que invitó a los líderes de aquel reino, los grandes, dice la palabra de Dios. Pero aparte de ello, estos llevaron a sus mujeres y aparte de eso, tenían a sus amantes, o sea, las concubinas. Las concubinas, imagínense usted. ¿Qué orgía había ahí en ese lugar? Porque venía Pablito y se llevaba la Laurita para allá a entretenerla, mientras que allá Jaimito agarraba la Laurita y se la llevaba para allá. Había una orgía ahí terrible. Y empezaron a beber. Empezaron a beber, hermanos. Y esto se estaba poniendo bueno, ¿eh? Ay, si yo sí soy valiente, Belsasar. Yo soy el rey de todos los reinos. Yo soy. Ajá. Y dice que en medio de esa borrachera, mire lo que hizo este perverso. Su tatarabuelo dice que había llevado cosas del templo de Dios a aquel palacio. Y en aquella borrachera, mire el hombre cuando no tiene temor de Dios, cuando deja a Dios a un lado, dijo: tráiganme las copas, tráiganme las cosas de la iglesia, y van a ver que el Dios aquí soy yo y no es el Dios de los hebreos. Y empezó a beber licor. Y dice que no solo él,
sino que aquellos también que estaban con él. Bueno, ya Dios observando, amados, porque Dios lo mira todo. Y de repente dice que aparecieron unos dedos en una pared Aleluya. y empezaron a escribir. Te adoramos, Jesús. Y mientras aquella mano, aquellos dedos se movían, dice la palabra de Dios que las piernas de Belsasar estaba en una gran borrachera, hermanos, pero él sabía lo que estaba sucediendo. Porque eso es mentira, amado, que estaba borracho, ya se le olvidó. Estaba borrachito, perdónenme. Él no sabe lo que hace cuando está borrachito. No, el hombre es consciente de su cochinada. ¿Qué hace, amado? Esté borracho o no, el hombre es consciente. Y sabe que cuando va a ese lugar corre el peligro de lo que va a pasar allí. Y este hombre en su borrachera dice que empezó a ver aquellos dedos que temblaban y empezó a temblar. Empezó a temblar. Empezó a temblar. Y se asustó, dice, y no solo él, sino que los que estaban allí en ese lugar. Y entonces, amados, mire lo que sucede. Que él, como costumbre, así como su tatarabuelo, mandó a llamar a los adivinos, dice. Mandó a llamar a los brujos, mandó a llamar a todos aquellos que tenían poder de adivinación. Y nadie le pudo adivinar. Nadie. Entonces, dice la palabra de Dios, mire qué hermoso, que ahí estaba un siervo de Dios, del Dios real, del Dios vivo que usted y yo estamos alabando esta noche, ¿va? Estamos cansados con sueño, pero lo estamos adorando. Ya miro unos ojos ahí como que no le puedo decir, medio malos. Y entonces vino Daniel y le declara lo que decía ahí: Mene, mene, tekel, uparsin. Oye, ¿eso qué significa, pues? Esto me has leído tú, pero ¿qué significa eso? Que tu reino ha sido cortado. Así. Tu reino ha sido cortado. Y fíjese bien, amados, que dice que en aquella misma noche Belsasar murió. Dios no le dio tiempo a él. Aunque Dios sea misericordioso y clemente, como lo dice su palabra, pero a veces Dios se cansa de tanta atrocidad, de tanta oportunidad que nos da como seres humanos, de que nos levantemos. Dios se cansa. Belsasar no aprendió de Nabucodonosor, de todo lo que le había pasado. A Nabucodonosor Dios le dio el sueño de la estatua, ¿verdad? A Nabucodonosor Dios lo hizo pasar 7 tiempos comiendo zacate. Y yo sé que Belsasar ya sabía, porque uno se cuenta las historias, ¿verdad? Y aunque Nabucodonosor había exaltado a Dios y se había dado cuenta que sobre de él había un ser mucho más poderoso. Y si no me cree, vaya al versículo 37, capítulo 4 de Daniel. Dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Nabucodonosor había reconocido, pero Belsasar no aprendió de eso. Cristo, aleluya. Adoramos, Señor. Es importante que a nuestros hijos les infundamos el temor hacia Dios. Sí. Y de que toda obra que ellos hagan, tarde o temprano, van a tener su recompensa. Belsasar ignoró todo esto y retó al Dios poderoso. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Hebreos 10:31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No lo vemos, pero Él vive y reina para siempre.
glorificamos su nombre. Señor, aleluya. El Salmo 147:6 dice: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra, como lo hizo con Nabucodonosor. Lo humilló hasta la tierra. Él se paseó. Oh, esta es la Babilonia que yo he creado con mis propias manos. Y dice que en aquel momento vino sobre él una palabra y que le dijo: tu reino ha sido quitado de ti y ahora tú vas a estar entre las bestias. Ya Dios le había advertido. Ya Dios le había dado la advertencia a él. Así como esta noche nos advierte a nosotros en su palabra y nos dice: no des lugar al diablo. Aleluya, Señor. Porque una chancecita que le demos, iglesia, no va a hacer pedazos. Belsasar dejó a Dios a un lado y dio espacio al enemigo. Si damos espacio al enemigo, él no va a tener piedad. La palabra de Dios dice que cuando alguien cae, viene aquel demonio que teníamos antes y entra ahí. Qué bonita está la casa ahora, qué limpita quedó. Y va a traer a todos los bandidos. Oigan, muchachos, vénganse que la casa está vacía, ahora está limpita, vénganse, vamos a hacer party. Y empieza, amado. Si aquel antes de conocer a Cristo era un gran fornicario, ahora ya no es simplemente fornicario, es adúltero, es asesino y termina en las calles perdido. Porque el postrer estado de aquella persona, dice la palabra de Dios, es peor que antes de conocer al Señor. Por eso aprovechemos la oportunidad que Dios nos da día con día de poder decirle: gracias, Señor. Gracias por este día que he estado parado. ¿Le ha dado gracias a usted este día? Es importante, amados. Dale gracias aun cuando vamos manejando. Cuando venimos para la iglesia, dale gracias. Dale gracias, Señor, aún en el trabajo, ¿eh? Aleluya. Aunque nos cansemos a veces, pero dale gracias también al Señor. Reconocer que Él es todopoderoso y que Él puede ayudarnos en cualquier circunstancia de la vida. Si por alguna razón nos hemos descuidado y le hemos dado una chancecita al enemigo, cerrémosle esa puerta en el nombre de Jesús y pidámosle dirección al Espíritu Santo Señor, aleluya. para que nos ayude a salir. Porque por nuestra propia cuenta, amados, no lo vamos a hacer. Abraham, cuando se dio cuenta de que su hijo ya necesitaba esposa, ¿qué hizo? Envió a su siervo, ¿verdad? Ve a buscarle esposa para mi hijo, pero no vayas a agarrar de aquellas ni de aquellas, busca que sean de mi familia. Aleluya. Qué bueno que así fuera hoy en día, ¿verdad? Pero no. Oigo, no, son amigos, dicen los padres. ¿Qué amigos ni que nada? Ya la torta ya se partió. Hermano, porque el diablo no desaprovecha. ¿Sí? Ahora, mira, antes hasta tenía miedo. Ay, decía tocarle la mano. Y cuando la lograba, ay, qué bonita, qué suavecita. No, ahora ya no, hermano, eso ya. Hasta burlas nos hacen. No, ahora, venite, ahora acá, bonita. No es la verdad. ¿Por qué? Porque ahorita la juventud que tenemos está siendo bombardeada en las redes sociales, en los comerciales. Sí, todas las áreas de la vida de los jóvenes ahora en día están bombardeados a la fornicación, al adulterio, cosa que Dios la va a castigar en aquel día. Dios, aleluya. Dios habla a tiempo y aún afuera de tiempo. El pecado está a la puerta esperando que abramos. Cuidémonos, iglesia, y atendamos el llamado del Señor. Como dice su palabra, no des lugar al diablo. Poderoso Dios, aleluya. Más bien démosle lugar al Espíritu Santo de Dios para que nos guíe cada día y nos edifique. Que Dios nos bendiga en esta hermosa noche. Dejamos la sierva del Señor en este lugar. Dios les bendiga, amados hermanos.
Damos gloria y honra al Señor por esa palabra. Ni demos lugar al diablo, amado hermano. Cerrando portillos, puertas, ventanas, todo lo que podamos cerrar, amado hermano. Y que el Señor nos ayude a seguir adelante, porque solamente